Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos, gracias por estar en el Polígrafo de la Estrella de Panamá, es un gusto estar con usted. Vamos a conversar hoy con el asesor del Ministerio de Salud, el doctor Francisco Sánchez Cárdenas, una persona que va a hablarnos con franqueza y nos va a explicar todas las medidas o las razones por las cuales se tomaron estas medidas y cuáles van a ser los próximos pasos en materia de salud. Tengo mucho agrado de recibirlo en nuestro programa, don Pachi. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido siempre. Gracias, Adelita. Un placer estar contigo. Debo desearle feliz año antes. Gracias, igualmente. Feliz año. Don Pachi, mire, la situación en el país se encuentra un poco convulsionada, por no ser exagerada. En materia de salud, la situación ha sido descontrolada con el parte del contagio y esos 4 índices que ustedes toman en cuenta para poder declarar la cuarentena. La pregunta que nos hacemos es si eso va a ser prorrogable o cuál es la estrategia con esta cuarentena que entró. Mira, primero que nada, para decirte que no está descontrolado, ¿no? Todo esto nosotros lo previmos allá por el mes de octubre, cuando se hizo la apertura económica grande que se hizo, y sabíamos que venían las fiestas patrias y que venían las fiestas decembrinas, y sabíamos que se iba a requerir una estructura sanitaria más fuerte, dado que era normal que con mayor movilidad social iban a haber muchos más casos. Y por eso fue que se hicieron una serie de estructuras sanitarias que son las que están resistiendo el embate ahora mismo de este repunte. Con lo que no contábamos es con lo que muy probablemente existe en el ambiente, que es algún tipo de variación ha tenido el virus, que se ha tornado un poco más contagioso, un poco más pegajoso, por así decirlo, y ha dado un repunte un poquito exagerado. Más sin embargo, las medidas que se tomaron nos ha permitido, con mucha atención, con mucha necesidad, mantener la estructura sanitaria funcionando, y vienen muchas más construcciones de camas nuevas que van a permitir seguir atendiendo a los pacientes. Entonces, no está descontrolada. Esto era previsible que iba a suceder, y estamos precisamente trabajando en que no ocurra lo que queremos evitar, que es el desborde del sistema sanitario. O sea, ¿Qué viene? ¿Qué esperamos nosotros con estas medidas? Primero que nada, detener el rebrote, el repunte, detenerlo, mitigarlo para que no eche al traste el sistema sanitario. ¿Qué esperamos? Que, por ejemplo, por allá por el mes de enero, el 15, 20, 25 de enero, las cifras bajen sustancialmente y podamos seguir trabajando y ya traer la vacuna, que yo espero que para esa fecha ya esté en Panamá y estemos empezando a vacunar a las personas. Ese es el objetivo. Sí. De controlar. Además, el otro objetivo es seguir insistiéndole a la comunidad la necesidad que tiene de mantener las medidas de bioseguridad, aún después que llegue la vacuna, porque la vacuna no es que va a solucionar el problema inmediatamente. Esto se va a solucionar empezar a solucionar por allá por el mes de mayo, junio, julio. Ahora, ¿esta cuarentena es prorrogable? Siempre está en el cronograma el tener que prorrogarla, pero con la experiencia que tenemos de las cuarentenas anteriores que se hicieron en Panamá, creemos, con el trabajo que se está haciendo, creemos que no va a ser necesario, pero eso siempre está dentro del juego. O sea, hábleme de los números, de la justificación científica que tienen ustedes para cuando termine esta cuarentena el 15 de enero. ¿Qué números vamos a tener? ¿Qué RT vamos a alcanzar? Cuando nosotros terminemos esta cuarentena del 14, muy probablemente vamos a tener que continuar con la cuarentena de fines de semana para poder consolidar lo que se consigue con esta cuarentena. ¿Qué números podríamos tener si nosotros logramos bajar? Vuelvo a repetir, esto no lo vamos a ver, el efecto de esto no se va a ver mañana, esto se va a ver dentro de 15, 20 días, el efecto. Si nosotros logramos bajar
como tenemos planeado, de un 25, 30, 40% la contagiosidad y disminuimos la cantidad de muertes y el RT que está ahora en muchas provincias, creo que son solamente 4 las provincias que lo tienen por debajo de 1. Si volvemos a tener la mayoría de las provincias en RT inferior a 1, si la capacidad instalada de cama se nos mantiene por encima del 25% en sala y un 15% de intensivo, nosotros podemos ir soltando poco a poco, otra vez va a ser de manera gradual la economía. Para nosotros es muy importante la economía, para nosotros es muy importante y la verdad que pues costó mucho y causó mucho dolor el tener que tomar esta medida precisamente en el momento en que el país empezaba. Empezaba a tratar de salir. Ahora, lo que yo me pregunto es, una vez que se termine esta cuarentena, ¿cómo vamos a hacer? ¿Todo el mundo a la calle de nuevo? No, va a tener que ser de manera gradual, por eso te Uy, digo pero que otra vez va a impactar muchísimo en la economía, don Pachi. sí, pero es que hay que mantener un equilibrio, así como lo mantuvimos en el mes de septiembre y octubre, que se estaba abriendo y las cifras estaban controladas. Tenemos que volver a eso, a ese ¿Y nivel. por cuánto tiempo cada una de de los bloques? Vamos a volver a los bloques, esto es como un déjà No, para vu. nada, para nada. Bloques no, Ajá. vamos a manejarnos con sectores como nos manejamos desde agosto hasta esta parte. Pero entonces, ¿cómo se va a hacer la reapertura en octubre? Perdón, Digo, en enero. la única forma de hacer la reapertura es gradual. Todos los países que han intentado hacer aperturas abruptas, generales, todos están ganándose el Uy, no. campeonato de Uy, pero muertos. eso va. Todos, todos. Si es que nos importan los muertos, la Sí. verdad. Pero todos, los Estados Unidos, Alemania, Suecia, todos han levantado las medidas y han tenido que volver a poner, porque la cantidad de muertos es exagerada. Entonces, ese Ahora, equilibrio hay que entenderlo, hay que mantenerlo. Y no puede ser ni mucha salud ni mucha economía. Tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas. hay sectores de la población que achacan al MINSA la falta de preparación en cuanto al trabajo que se tenía que haber hecho preventivo y de trazabilidad, y por eso es que estamos ahorita en este repunte. Yo creo que también hay una responsabilidad importante y una cuota muy amplia de la población. Para mí este es un trabajo conjunto, pero me gustaría saber qué tiene que decirle usted a ese sector de la población que le pone más responsabilidad al trabajo de las autoridades que al comportamiento ciudadano. Sí, leía yo un editorial de un diario muy importante del país, donde por las cifras que se han dado, pide la cabeza de todo el mundo. Si vamos a hacer eso, entonces en los Estados Unidos que le pidan la cabeza de Fauci, por ejemplo, pues. En Inglaterra que pidan la cabeza de Smith, el jefe de esta... Porque es que la pandemia es eso, la pandemia es una situación totalmente incontrolable, incontrolable. Lo que puedes hacer es tú mitigar. Entonces, nosotros se ha hecho todo lo que marcan los libritos se ha hecho, ¿no? Si nosotros no hubiésemos tomado las medidas para llevar a cabo la trazabilidad, que se está aumentando y se va a seguir aumentando el número de grupos para hacer la trazabilidad, no hubiésemos llegado a las casi 20.000 pruebas que hemos llegado en algunas ocasiones, no hubiésemos tenido las camas suficientes. En este periodo se han hecho más de 2.300 nuevas camas en el país. Sí. Eso es un récord, eso no es fácil hacerlo. El Seguro Social y el Ministerio han roto un récord en esa situación. Y hoy día no tenemos pacientes en las calles muriéndose, no tenemos pacientes en los Pero hay hospitales que no muchos en pueden, hay casa. formas de colocarlos. Déjeme hacer una pausa, vamos a regresar con ese tema y también con el tema de los médicos extranjeros que ha causado un revuelo tremendo. No se ha podido explicar bien, yo creo, la situación y hay alguna, pues, alguna resistencia por parte de un grupo también de los médicos. Una pausa y regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá.
Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy conversamos con el doctor Francisco Sánchez Cárdenas, asesor del ministro de Salud. Vamos a entrar a otro tema ahora, es la contratación de médicos extranjeros, que eso ha dado pues de todo que decir. A mí me gustaría poner algunos puntos claros, don Pachi. Primero que todo, se hace una contratación prácticamente sin avisarle al Consejo Técnico que había estado reunido con el ministro, o sea, que habían tenido una reunión un día antes, ni se enteraron que vinieron los médicos al día siguiente. ¿Por qué se hacen así las cosas? Bueno, mira, este tema de los médicos extranjeros es un tema que no se viene hablando de ahora. Por eso. En el mes de agosto, septiembre, cuando empezó la queja de los médicos de que estaban agotados, lógicamente estaban agotados porque la cantidad de pacientes es exabrupta. Entonces estaban agotados. Hicimos esta propuesta de traer médicos de afuera. Ellos se opusieron y esto originó una serie de reuniones con las diferentes asociaciones médicas por allá por el mes de agosto y se comprometieron y nosotros aceptamos, el gobierno aceptó que se comprometieron a aportar una cantidad de médicos especialistas para poder ayudar a los intensivistas, a los internistas que se encontraban trabajando. A todo esto había muchos médicos especialistas en casa que no estaban trabajando, estaban en su casa aislados por el ser grupo de peligroso. Entonces eso trajo como consecuencia que se hicieran varias propuestas. Iban a traer médicos a reforzar el sistema, ellos iban a recomendar médicos extranjeros que estaban en el país y que podían trabajar, iban a contratar más, a aportarnos más médicos generales. Bueno, de todo eso lo único que resultó positivo fue que el decano recomendó 47 médicos generales para reforzar los cuidados intensivos. Y de esos 47, cuando se dieron cuenta que era para trabajar COVID, solamente quedaron 7. Los demás no quisieron trabajar. Los médicos generales, los médicos especialistas recomendaron 4, y de los 4 solamente 1 al final aceptó trabajar para COVID. Y médicos extranjeros se recomendaron también 4, y de los 4, 2 aceptaron trabajar, pero no en el área de COVID. No hay problema. No en el área de COVID en el interior, sino que querían trabajar aquí en el área metropolitana. Entonces, eso logramos nosotros estabilizar la curva. Ajá. Y seguimos trabajando, pero lógicamente empezaron los casos a aumentarse y caímos en noviembre, ya con la fiesta de noviembre y ahora con la fiesta de diciembre, se ha aumentado enormemente la necesidad de personal y se volvió a contactar. El decano otra vez recomendó 400 médicos generales que se le dio la idoneidad para que trabajaran acompañando a los intensivistas. De los 400, solamente 50 aceptaron. No aceptaron trabajar en COVID. A trabajar en COVID, ya sea en hospitales. Pero yo tengo entendido que esa resolución no se ha firmado todavía, la incorporación de esos médicos. No, sí, ya digo, tienen su idoneidad. El procedimiento de nombramiento es una cosa que toma mucho tiempo, pero eso no es lo importante es que eran 400 y de los 400 nos quedan 50. Pero los pueden meter en trazabilidad, los pueden meter en otro tipo de tareas que no requieren necesariamente un contacto directo con los pacientes COVID, o puede usarlos para poder atender las enfermedades que no se están atendiendo. Es lo que se ha propuesto y eso se va a hacer, pero estamos hablando de la necesidad en sala de COVID, estamos hablando de la necesidad en personal en intensivo. Ok, entonces, todo eso empezaron otra vez a quejarse de agotamiento. En la Caja del Seguro Social había una sala de 30 camas de intensivos nueva que se iba a abrir y había otra sala de 20 camas de UCRE nuevas, y lógicamente por el cansancio y por mucha responsabilidad ellos decidieron que ellos no iban a atender esa sala. Entonces teníamos sala, teníamos camas, teníamos enfermos, pero no teníamos personal.
Entonces, No. a alguna solución había que buscarle. Está bien, es decir, a ver, eso se ha hablado. Lo que yo me pregunto y lo que yo estoy tratando de ahondar es la metodología por la cual el gobierno está haciendo las cosas que levanta muchas sospechas. Yo me pregunto, ¿el pago se le va a hacer directamente a los médicos o se le va a hacer al gobierno? ¿Cómo fue el trato que hizo el gobierno? Ese es un trato de gobierno a gobierno. Entonces se le va a hacer el pago al gobierno, no a los médicos. Yo tengo entendido que tiene que ser a gobierno. Yo no puedo decirte que se lo hace a los médicos. Esa es una industria de salud del gobierno cubano. Eso ellos harán ver cómo solucionan su problema. Pero a nosotros lo que nos interesa es que nos ayuden a solucionar el problema. ¿Qué van a hacer ellos con ese dinero? Cuba tiene una enorme cantidad ¿sabes que Cuba está haciendo una vacuna? Tiene casi lista una vacuna, está en fase 2 ya esa vacuna. Todo eso es recursos, todos son recursos que se necesitan para hacer todas esas investigaciones. Que Cuba haga lo que le mayor le plazca con su dinero, más bien uno no se va a poner a cuestionar eso. Lo que cuestiona uno es si realmente hay un trato digno para los médicos que están saliendo a hacer ese trabajo y que después reciben un pago mínimo o ínfimo, que se ha hablado mucho por parte de algunos países que se debe de tomar atención en esta situación. Bueno, yo pienso que los médicos a los cuales tienen que responder eso no somos nosotros, son los cubanos. Pregúntenle a los cubanos cómo los tratan. A nosotros lo que nos interesa es que nos ayuden aquí a solucionar el problema. La otra pregunta, estas idoneidades de los médicos cubanos, ¿por el tamiz del Consejo Técnico van a pasar o los van a contratar por decreto? Deben pasar por el Consejo Técnico, lógicamente deben pasar, y no creo que haya ningún problema ahí para que pasen, porque son médicos de mucha experiencia. Pero también hay que poner las cosas claras. Estamos en una crisis, estamos en una guerra, estamos en una situación que no podemos estar con tanto legalismo para poder atender a nuestra gente. Si nos están pidiendo que hay que cumplir la idoneidad de estos médicos, entonces, ¿cómo el decano quiere que nombremos médicos generales que no tienen experiencia para atender pacientes en cuidado intensivo? Eso es un contrasentido. Lo que veo es que esa petición no solamente viene del médico, del señor Enrique Mendoza, que es el director, el decano de la facultad, sino que también viene de Convenenal, etcétera. O sea, lo que quieren decir es, si le vas a dar trabajo al extranjero, primero emplea al nacional. Eso es algo muy lógico, me parece, ¿no? He demostrado que se está empleando a todos los nacionales, pero que tienen que aceptar a trabajar COVID. Ahora, otra pregunta, don Pachi. ¿Qué pasa si el Consejo Técnico decide que no acepta a ese personal porque dicen que viola la ley de la contratación en grupo? O sea, individual, uno por uno, ya si hace falta una cosa la otra se permite, pero en grupo es lo que me estaban explicando, que eso es lo que supuestamente viola la ley de 2013, creo que es la 89. Yo no sé si viola la ley, no recuerdo nada de que esté prohibido contratar en grupo. Eso es primera noticia que observo eso. Pero lo que debemos preguntarnos es, ¿queremos ayudar a la gente que se está enfermando o muriendo o no? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. No es legalismo, tenemos que ser reales. Se están muriendo 50 panameños todos los días. Sí. ¿Cuándo se van a...? Pero a los otros médicos, por ejemplo, que vienen en ejércitos extranjeros a meterse en nuestras montañas, a eso nadie les pide idoneidad. Sí, eso todo tiene que tener bajo la misma parámetro, todo tiene que estar bajo la misma ley. Ahora, la pregunta, don Pachi, ¿cuándo se va a cumplir ese procedimiento de las idoneidades? De pasar por el Consejo Técnico. El Consejo Técnico lo soluciona rápidamente cuando quieren. Por ejemplo, ahora el Consejo Técnico solucionó 400 idoneidades en menos de 72 horas. Pero tienen que convocar una sesión extraordinaria o algo, ¿no? Yo me imagino, eso no sería ningún problema. Tengo que hacer una pausa, don Pachi, está entretenida la conversación. Regresamos enseguida, vamos a hablar de las vacunas al regresar. No se vaya. Regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá.
Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. No quiero perder mucho tiempo en la introducción porque me gustaría aprovecharlo para preguntarle a nuestro invitado, Francisco Sánchez Cárdenas, acerca de las buenas noticias que estamos esperando, que son las vacunas. Don Pachi, ¿por qué no se da una fecha exacta de que arriban las vacunas? ¿Cuál es el asunto ahí? Yo creo que es un asunto de contrato, eso es un contrato. Creo que es un asunto de, la gente le llama la atención que por qué a Costa Rica, a Colombia, hasta un lugar en España, por qué se le han dado vacunas primero que a nosotros. Tenemos que entender que la Pfizer tiene regionales, sucursales regionales, y Costa Rica y Colombia son sucursales regionales, y por eso muy probablemente las han dotado de cierto nivel de vacuna. Nosotros no tenemos esa regional aquí, no tenemos, y hay que preguntarse por qué no tenemos nosotros esa regional. Entraríamos en otra discusión de tipo de educación y todas estas cosas. Pero lo importante es que se tiene la conciencia en el gobierno, y ayer participé en una reunión Zoom donde se va a hacer el esfuerzo, y creo que el ministro lo dijo hoy en la mañana, se va a hacer el esfuerzo para que las vacunas lleguen antes del mes de febrero. Pero oficialmente tenemos que decir que el contrato dice que es para el primer trimestre del año. No pone fecha. El primer trimestre del año es de enero, febrero y marzo. Entonces se está presionando para que lleguen lo más pronto posible a Panamá. ¿Cuánto se pagó a Pfizer? Lo leí esta mañana, creo, en algún periódico, que son en dólares americanos, que es 520. A Pfizer. Ajá, Pfizer. Se han comprado vacunas por 5.5 millones de dólares. ¿Cuánto a Pfizer específicamente? O sea, pero ese dinero ya llegó al fabricante. Bueno, ese dato no lo tengo, pero el dinero existe y está. Lo que pasa es que si no damos el dinero no va a haber vacuna. Entonces me pregunto en qué fase está eso. Panamá le ha dicho a Pfizer que está totalmente listo, y creo que lo que menos preocupa a Panamá es el dinero para las vacunas. Eso sí, no tiene ningún tipo de preocupación. ¿Pero se adelantó ya una parte de ese dinero a Pfizer? Supongo que para hacer el contrato había que adelantar algo, supongo yo. El contrato no se va a hacer porque si no espere la vacuna, digo. Si no se hace eso, no hay seriedad. Yo tengo entendido que tiene que haber un adelanto por lo menos para tú exigir que te manden algo. Sí. Ahora, si el contrato dice que es para el primer trimestre del año, ellos pueden mandar la vacuna en marzo tranquilamente y cumplen con el contrato. ¿De qué depende de que ellos lo manden antes? Yo digo que ese es un trabajo que tiene que hacer la Cancillería, tiene que hacerlo el ministro de Salud, un trabajo que a lo mejor hasta el propio presidente puede hacer un trabajo de insistir ante las altas autoridades de Pfizer que Panamá, que es uno de los países que tiene una alta mortalidad, tenga lo más rápidamente posible la vacuna, por lo menos para el personal sanitario, el personal de primera línea, y para los grupos de mayor riesgo, como son los mayores de 60 años. Bueno, ahora entiendo por qué no tenemos una fecha exacta. Y de las otras farmacéuticas, de Moderna, por ejemplo, que ellos también ya están distribuyendo, no se pueden adquirir. ¿Qué es lo que se pactó con ellos? No sé si tenemos pacto con Moderna. Yo creo que tenemos pacto con AstraZeneca, Johnson & Johnson y Pfizer. Pero AstraZeneca ya está, ¿no? No sé. Yo recomendé que se tenía que hacer un esfuerzo con Moderna, que ya que es una vacuna que se está utilizando ya, que hagamos un esfuerzo para traer por lo menos 50, 60 mil de esas dosis para empezar a vacunar a las personas de mayor riesgo. ¿Y qué le hicieron caso a su recomendación? Creo que sí. No tengo una seguridad, pero creo que están trabajando en eso. Ok. ¿Por qué no se empieza a explicar tal vez cuáles van a ser los parámetros de prioridad en la vacunación? Es decir, quiénes van a ir primero, a quién se le va a administrar, o imagino que ustedes van a seguir todo el protocolo internacional. Mira, Panamá tiene una alta y una experiencia de primer orden en vacunaciones masivas a través del programa
programa ampliado de inmunización, que es un programa viejo, un programa que creó José Renán Esquivel, creo. Sí. Y ya tiene experiencia, si mal no recuerdo, con más de 19 vacunaciones masivas. Tenemos una cadena de frío ya establecida. Se ha ampliado ahora la cadena de frío para esta vacuna que tiene características muy especiales y se van a adecuar el resto de la cadena de frío para tener la seguridad. Ya está diseñado el transporte, ya está diseñado que cuándo van a llegar las vacunas a las regiones más apartadas. Ya está diseñado qué grupos se van a llamar primero. Todo va a ser a través de un sistema digital. Ya está diseñado el sistema de seguimiento de las dosis. De vacunas. Qué vacuna se le puso a aquel ciudadano. Todo eso está diseñado. Por eso que el país dice que estamos totalmente preparados. Entonces, yo creo que es cuestión solamente de presionar para traer vacuna lo más rápidamente posible y empezar de una vez la vacunación. Ya hay 1.000 enfermeras que están capacitadas ya para emprender. Inmediatamente llegue la vacunación. O sea, ¿qué pasa si esa cadena de frío falla? Todo eso está previsto, el mantenimiento diario que tienen que tener las diferentes refrigeraciones especiales, las plantas eléctricas que tienen que tener los lugares, las plantas eléctricas adicionales que tienen que tener los lugares donde están estas vacunas. Todas esas vacunas que llegan al país tienen un sistema de seguimiento de parte de Pfizer que le da seguimiento a cada lote que ellos despachan. Y el contrato exige que nosotros aquí también tengamos, una vez nos sean entregadas, le demos seguimiento digital a cada uno de esos lotes. Don Pachi, usted es un político de una larga trayectoria, no solamente en el campo de salud, sino también en el campo político. Recientemente usted hizo un Twitter público que decía que va a haber un boicot en la gestión de salud y que la gente está negociando con la muerte. ¿Quién y quién? ¿Quién está boicoteando la gestión de salud? Yo creo que, lógicamente, como te dije al principio, esta es una situación que se presta para muchas situaciones que no tienen nada que ver con salud. Ya tú estás viendo que hay por ahí alguien que está llamando a hacer una especie de cruzada civilista, otra vez para enfrentar las acciones del gobierno. Ya tú ves que hay grupos por allí que hoy día están en la calle ya protestando y que quieren en un país que está muy empobrecido, quieren un subsidio bastante grande. Ya tú estás viendo por allí, y aparte de eso, hay gente que está aprovechándose de la situación. Te pongo un ejemplo. Se quieren comprar mascarillas faciales, pantallas faciales, y cosa que cuestan unos centavos. Hay empresas que piden hasta un dólar y pico por cada, pantalla. Lógicamente, eso retrasa porque no se les puede comprar a ese precio. Y se piden nuevas cotizaciones y lo que se estaba vendiendo a un dólar y pico, ahora se está vendiendo a 23 y 24 centavos. Entonces hay gente que está haciendo negocios. Aprovechando con eso. Aprovechándose de la situación de muerte y de enfermedad del pueblo panameño, y a eso me refiero yo. Bueno, allí es donde sale el carácter de la autoridad y en este caso de la institución para poner orden. Don Pachi, gracias por estar con nosotros en el polígrafo. Me da mucho gusto poderlo recibir. Siempre un placer conversar contigo. Gracias, don Pachi. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ya escuchó usted las noticias sobre las contrataciones de médicos, sobre la vacuna, sobre la situación de la cuarentena. Espero haya quedado bien informado. Le recuerdo que puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @delasaltiel, y en Instagram, me lo dijo Adelita. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Canal exclusivo de Cable Onda.